Y ya estamos de vuelta. Gracias a todos los que avisaron que en la antigua transmisión no se estuvo escuchando. Pero bueno, ya lo estamos solucionando. Avísenos si se escucha bien esta transmisión. Estén comentando ahí. Nos sirve muchísimo, gracias. Gladys dice, ahora sí se escucha, gracias. Bendecido comienzo de semana. Iglesia para todos. Hola Gladys, gracias. Gracias por avisar. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Gladys. Muchas gracias. Son las 11:31. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los que estén escuchando. Sí, gracias por conectarse, gracias por estar atentos, ¿sí? Y bueno, estamos muy contentos de que a pesar de las complicaciones que tuvimos hoy para llegar, pudimos llegar, gracias a Dios, y estamos dispuestos a, Franco, a compartir este hermoso mensaje, como dijimos, que creemos que Dios puso en su corazón y que nos va a edificar muchísimo. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo se complicó, Juana? Sí, sí, tremendo. Qué lucha, ¿eh? Sí. Yo decía, pero sí, gracias a Dios estamos acá. Un lujo, un placer, extraordinario, magnífico, maravilloso, así que... A todo ritmo. Bien, ATR, tal cual. ATR. Tal cual. Sí, sí, sí. Entre todo, no te olvides de cebar, no seas mala. Sí, no, acá estamos listos para cebar. ¿Cómo te sentís para dar este mensaje tan extraordinario, el patrón? Bárbaro. Sí, míralo. Sí, es un poquito extenso, así que vamos a meterle fe. Dale, pero sí. me parece, como todos los mensajes que damos, trata de confrontar, ¿sí? De hacernos reflexionar y de hacernos ver cosas que por ahí no veníamos viendo o no siendo conscientes, ¿no? Tremendo. De nuestra manera de vivir como cristianos, y en este caso en particular de este mensaje, el patrón de cómo ejercer nuestro liderazgo o como líderes, pero Sí. en este caso en específico como padres. Sí, Así tremendo. que, bueno, eso. Tremendo, Franco, la verdad. Un tema muy interesante. A todos los que estén escuchando, lo digo nuevamente, si alguno, no sé, les sirve muchas veces, es bueno anotar si algo te llama la atención, si una frase te queda, si algo que Franco exprese mientras dé el mensaje te llama la atención, poder anotarlo en un anotador y poder verlo, poderlo en la heladera, sirve mucho cuando algo nos llama la atención, nos edifica, poder anotarlo para que lo recordemos y lo podamos guardar en nuestro corazón y cada tanto podamos refrescar el conocimiento releyendo, ¿sí? Está bueno, ¿no, Franco, tener un anotador en mano siempre que escuchamos un buen mensaje? Bueno, contento ya, son 11:33, está muy linda la noche, refrescó un poco, pero bueno, ya nos estaba haciendo sufrir el calor. Bueno, Franco, sin más, la verdad estamos con mucha curiosidad de escuchar este mensaje, ¿sí? Lo creo yo, como todos los que estén escuchando del otro lado. El patrón, señoras y señores, con ustedes, Franquito Balcázar. Bien, por el tiempo que nos apremia, vamos a comenzar con el mensaje de esta noche mientras saludamos a todos los que nos saludan del otro lado. Nico Fernández, Gladys, sí, Alejandro Sánchez, un abrazo, bendiciones para todos. Me habían mandado también mensaje Ezequiel, de que iba a estar escuchando el programa aunque está trabajando. Belén, Gustavo, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Señoras y señores, el patrón, tranquilos, no voy a hablar de Pablo Escobar, el patrón del mal, no tiene nada que ver con eso. La referencia al patrón significa a patrones, ¿sí? A repetir ciertas conductas que hemos inconscientemente aprendido. Señoras y señores, quiero expresarles o contarles lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. A todos ustedes que están ahí del otro lado, quiero leerles Proverbio 22, 6, que dice lo siguiente. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Escucharon ese verso alguna vez? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Señoras y señores, no saben cuánta psicología, cuánta pedagogía, cuánta ciencia hay detrás o hay encerrado en ese versículo. Saben, no se va a tratar de esto el tema, pero quiero mencionar que, por supuesto, la Biblia como un libro que, además, por supuesto, de ser divino, de ser inspirado por Dios, por supuesto que al ser inspirado por el Creador de los cielos y la tierra, hay una creencia errónea que se cree que la ciencia lo que hace es
contradecir a la palabra de Dios, y eso no es cierto. Al contrario, la ciencia lo que termina haciendo es confirmar lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, porque la Biblia, el conocimiento que provee, por supuesto es información que proviene del creador de los cielos y la tierra. Por ende, la ciencia que lo que hace es estudiar y corroborar y verificar los hechos concretos, muchas veces terminará confirmando lo que los escritos bíblicos dicen. Y vuelvo a repetir, hay mucha psicología y mucha pedagogía en este verso bíblico. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Normalmente se lee este verso para decir, para expresar cómo el verso este de Proverbios eh, nos insta a nuestros hijos, a los chicos, a enseñarles de Dios, ¿no? A andar en el camino de Dios. Y aunque también puede ser interpretado de esa manera, no es exactamente lo que está diciendo. Porque si ustedes se fijan bien, el verso no dice instruye al niño en el camino. El verso dice instruye al niño en su camino, no en el camino. No habla del evangelio, no habla del camino de Dios. Lo que está hablando es de la educación del chico. Está hablando de la formación del niño. No específicamente del camino por el que debe andar, sino en su camino. Dice específicamente en su camino. Es decir, que está hablando de la conformación, de la formación de ese niño. Y por eso les digo lo que encierra, lo que nos está transmitiendo. Porque dice que luego de grande, aún siendo viejo, esa instrucción, esa formación, esa conformación que reciba de chico, de grande, será parte de su persona, de su esencia. ¿Por qué digo que tiene mucha psicología y mucha pedagogía? Saben, ya hace tiempo, hace algunos años, la ciencia, y cuando digo la ciencia digo disciplinas como decía la psicología, la pedagogía, la neurología, la osteología, la sociología, entre otras muchas ramas de la medicina y de la ciencia, ha comprobado y llegado a la conclusión que la edad más importante del ser humano es la niñez, es la infancia. Más específicamente se cree que desde que un nene nace hasta aproximadamente los 6 años es la edad más determinante del ser humano. Y usted puede preguntarse, ¿por qué? Porque en esa etapa de la infancia o de la niñez es donde se forma y termina todo el cuerpo humano en su conformación, desarrollándose y poniendo la calidad del cuerpo del ser humano. Es decir, en esa instancia, en ese ciclo de años, ¿sí? De los 0 a 6 años, los huesos es que se fortalecen y obtienen la fortaleza que van a tener el resto de la vida, el cerebro, la fortaleza, la capacidad que consiga en esos años, es toda la capacidad que va a conseguir el resto de la vida. O sea, todo lo físico, todo lo que tiene que ver con lo físico se desarrolla, se desarrolla en ese proceso de años, y luego la adultez eh, experimentará, o sea, para bien o para mal, cómo haya crecido y cómo se haya fortalecido el cuerpo del ser humano en esos años. Así que son, para la salud, por ejemplo, determinantes. Totalmente determinantes. Yo mencioné algo tan importante como son los huesos y como es el cerebro. El cerebro más específicamente, la medicina ha probado que desde que se nace hasta los 2 años es donde más, o sea, es el volumen donde crece. Y luego el resto de la vida ya no. Entonces miren lo determinante que es la infancia, la niñez. Así con todo, pero, por supuesto, yo no voy a hablarles aquí de medicina, no voy a hablarles de ciencia. Quiero hablarles del alma, quiero hablarles del corazón. Quiero llevarles un mensaje que Dios quiere llevarles a ustedes, a sus hogares y a sus vidas en esta noche.
Saben, también de los 0, desde que nacemos hasta los 6 años, el ser humano le acontece algo más importante y más relevante para su vida, que es que también se conforma la persona, el carácter, la estima, la salud emocional, eh, la identidad sexual, el preconcepto y el concepto que tenemos de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, y el concepto de Dios. Todo eso ocurre desde que nacemos hasta los 6 años aproximadamente. ¿Y saben qué? Es todo lo contrario a lo que popularmente se cree. Popularmente se cree que como los chicos no recuerdan, en la niñez no se tiene recuerdo casi de la infancia, esa etapa casi no importa. O sea, lo que importa es, de hecho, más o menos de los 6 7 años en adelante, que es cuando los niños empiezan como a recordar, empiezan a ser conscientes de las cosas que le pasan. Pero popularmente se cree que esa edad los chicos no recuerdan lo que experimentan, lo que pasan, lo que sienten, así que no va a ser relevante para el resto de su vida. Lo trágico de esto es que es exactamente todo lo contrario. Cuando creemos que empieza el ser humano a conformarse, a recordar las cosas que vive, que pasa, ya es tarde. A los 6 años aproximadamente el niño ya, aunque les parezca una locura, a los 6 años ya eligió, ya fue conformada su identidad sexual, su estima, su salud emocional, sus pensamientos respecto a lo que es un hombre, a lo que es una mujer. Está prácticamente el ser humano ya conformado, ya está su carácter conformado. Eh, Luego viene la adolescencia, que la palabra adolescencia viene de la palabra adolecer, que un sinónimo de adolecer es padecer, es sufrir. En algún otro mensaje yo he contado que la palabra adolescencia viene porque en la adolescencia, en esa etapa, entre los 13 años aproximadamente hasta los 18, 20 tal vez, en esa etapa uno lo que hace es ser confrontado y luchar emocionalmente contra lo que, cómo fuimos construidos, cómo fuimos marcados en la infancia, contra las nuevas emociones, contra los nuevos pensamientos, contra los nuevos sentimientos que se despiertan en la adolescencia. Entonces lucha la nueva persona que es bombardeada en la adolescencia contra la estructura emocional y de estima que fuimos conformados en la niñez. Lucha la niñez con la nueva etapa que es la adolescencia. Y por supuesto ya la madurez emocional es la adultez, donde, como yo decía en otro mensaje que transmitimos por este medio, Cemento Fresco, ya la adultez somos concretos, somos cemento ya seco, ya somos como llegamos a esa etapa, es como seremos en teoría el resto de la vida. El cemento se secó y ya somos las personas que somos, con las huellas que nos hayan marcado, con las marcas que nos hayan quedado sobre nosotros. La palabra o la frase cemento fresco yo se la quité a Jaime Guinot, que es un escritor francés, educador, psicólogo infantil, maestro y escritor del libro Entre padres e hijos, un libro que fue el más destacado y más famoso de su autoría y que aunque fue hecho en los años 70, hasta el día de hoy tiene una relevancia sobre lo que tiene que ver con la educación de los hijos y la psicología infantil determinante, muy relevante. Fue impresionante el aporte que le hizo en cuanto a lo que tiene que ver con la educación de los hijos. Yo digo, y lo voy a destacar mucho en este mensaje de esta noche, señoras y señores, que nosotros no somos conscientes del impacto que significa cada decisión, cada, cada decisión que tomamos sobre la vida de nuestros hijos y sobre nuestras vidas que afectan el corazón, el carácter, la persona de nuestros hijos. Este mensaje nació, quiero contarles, hace unas semanas atrás. Yo estaba haciendo
otro mensaje para este programa que fue graciosos. Yo estaba sobre el escritorio haciendo el mensaje y saben que dejé el cuaderno sobre mi escritorio y fui a hacer otra cosa. Cuando volví, vi a mi hija Constanza, que estaba con la lapicera con la que yo estaba escribiendo el mensaje, rayando toda la hoja. Lo primero que nació o surgió en mí fue enojo. Iba a ir a retarla muy efusivamente. Yo creo que fue Dios porque fue muy rápido, fue en cuestión de segundos. Ni siquiera segundos, microsegundos, porque imagínense que ni siquiera llegué a acercarme. Que cuando miré a Constanza, Constanza se giró, me vio, me vio a los ojos y vio que yo estaba mirándola con enojo a punto de ir a retarla. Recuerdo su mirada como sintiendo que, uy, me parece que me equivoqué, me parece que metí la pata, me parece que papá se enojó. Una mirada entre angustiante y preocupante, pero de amor, como buscando misericordia. Cuando yo vi a Constanza y estuve a punto de ir a retarla, un recuerdo vino a mi mente. Muchos años atrás, yo era solamente un niño. Y mi papá, en la misma situación, hacía un mensaje en un cuaderno como estos que escribía para darlo en la iglesia a la que nosotros asistíamos. Así que hice lo mismo. Quise regalarle un dibujo y rayé su cuaderno. Recuerdo que mi papá me retó y recuerdo que y fue impresionante porque es un recuerdo que yo no tenía en mi mente. Pero en eso la mirada de Constanza me despertó ese recuerdo muy dentro mío y me recordó lo mucho que me dolió que mi papá me retara. ¿Por qué? Porque yo le estaba haciendo un dibujo para él. Nunca entendí que estaba rayando su cuaderno, arruinando un mensaje. Solo en esos microsegundos recordé el dolor que me causó que él me retara cuando yo le estaba haciendo un regalo. Y pude ver en la mirada de Connie buscando esa misericordia en mis ojos. Así que pude acercarme, la abracé, le besé la frente y le dije, qué lindo, hija. Gracias, mi cielito, por este dibujo para papi. Gracias, cielo. Y sentí mucha paz de parte de Dios en mi corazón. Luego Noelia me dijo, es que yo no me enojaría porque me rayen. ¿Por qué ibas a enojarte? Es muy absurdo. ¿Por qué te ibas a enojar porque te raye el cuaderno? Y le dije, es cierto. Ni siquiera me hubiese molestado. Es más, si yo la hubiese retado, luego hubiese dicho, ¿por qué la reté? Si realmente no me molesta. Entonces me di cuenta que lo que iba a hacer es repetir un patrón. Iba a repetir algo que a mí me hicieron, porque me lo hicieron y porque inconscientemente creí que es cómo había que reaccionar frente a una situación igual. Pero en realidad no me molestaba. Pero iba a hacerlo porque un patrón de comportamiento se repetía en mí. Yo no tenía motivo en realidad. Saben, hay un caso, un ejemplo que quiero contarles que escuché alguna vez. Resulta que un matrimonio, el marido le pedía a su esposa que le hiciera un budín que le gustaba mucho como ella lo cocinaba. Así que cuando lo hacía, al marido le llamaba la atención que la esposa hiciera el budín y que mientras lo preparaba lo hiciera, aunque tenía un recipiente grande para hacerlo, lo hiciera en 2 veces. Lo hiciera en un recipiente y luego lo hiciera en otro. Al marido le llamaba la atención y no entendía por qué el recipiente alcanzaba para que hiciera solamente una sola vez el budín. Pero ella, aún teniendo el recipiente
grande, lo hacía en 2 veces. Así que una vez se animó y le preguntó, ¿por qué hacía el budín en 2 partes? Y se le dijo, mamá lo hace así, yo lo hago así. No me molestes, se terminó. Entonces, ¿pero y por qué lo hacía así? Vamos a poner un nombre fantasía, ¿no? Pero basta, Nelson. No, mamá lo hacía así, se terminó. No me preguntes. ¿Querés saber por qué? Preguntale a mamá. Entonces, claro, Nelson dijo, le voy a preguntar a tu mamá, porque, no sé, le voy a preguntar a mi suegra. Así que en la ocasión que pudo le preguntó a la suegra por qué su hija y por qué ella hacía el budín, perdón, en 2 partes cuando tenía el recipiente para hacerlo en una. A lo que su suegra le respondió, mira Nelson, yo hacía el budín porque nosotros en esa época no teníamos plata y yo no lo hacía digamos, en la olla que ella tiene. No teníamos plata, éramos pobres, tenía otro recipiente más precario, que era muy chiquito, que no era para hacer budín. Entonces, para que alcance para la familia, yo hacía en 2 recipientes. Ahora, mi hija no sé por qué lo hace en 2, no entiendo. Y claro, ese es el punto. La hija estaba repitiendo un patrón. La hija hacía algo, aunque no sabía por qué, aunque no entendía por qué. No tenía argumentos, no tenía un motivo por el que lo hacía. Lo repetía porque así se lo hicieron. Porque así se lo hacía, la madre lo hacía, entonces ella lo hacía igual, sin jamás repreguntarse ni plantearse por qué. De eso se tratan los patrones. Repetimos conductas, comportamientos que hicieron o que nos tocó experimentar de nuestros padres con nosotros sin repreguntarnos, sin plantearnos por qué. O más profundo aún, ¿para qué? Ahora, esto es simplemente un budín. Nelson se podía comer el budín igual, aunque estén en 2 partes. El problema es cuando los patrones no se tratan de comida, se tratan de huellas que nuestros padres hacen sobre nosotros. Se tratan de comportamientos que pueden habernos lastimado, que a ellos les tocó experimentar y que nos hicieron experimentar a nosotros. Quiero que piensen que no es un budín, que el patrón que sus papás les hicieron experimentar a ustedes tal vez fue violencia, ira contenida que era descargada sobre ustedes. Ver cómo su papá tal vez golpeaba a su mamá, te maltrataba a vos, maltrataba a tus hermanos. ¿Qué tal si el patrón que tus papás repetían era la agresión? Insultarte, insultar a tus hermanos, tu mamá, tu papá, tu papá, tu mamá, tratarse mal, tratarse con insultos. ¿Qué tal si el patrón que te tocó experimentar fue un abuso sexual, arruinando tu infancia, arruinando tu pureza, tu inocencia y tu honor para siempre? ¿Qué tal si no es un budín y es sino el abandono, la ausencia de tu papá o de tu mamá por las noches, buscándolos para dormir y no encontrándolos porque estaban quién sabe dónde y con quién haciendo qué, y vos solo con tus hermanos en casa, con la angustia de irte a dormir por estar solo y descuidado? ¿Qué tal si el patrón que te tocó ver es como tu papá engañaba a tu mamá o tu mamá engañaba a tu papá? Ver sufrir a uno de tus papás por el engaño del otro, ver las peleas, experimentar ese dolor. ¿Qué tal si alguno de tus papás te menospreciaban, te maltrataban, no te tenían fe? ¿Qué tal si cuestionaron tu inteligencia? ¿Qué tal si tus papás cuestionaron tu cuerpo, que eras gordo, que eras flaca, que eras flaco? Entienden que ahora que sabemos que la infancia, que la niñez es determinante para la conformación de la estima, de la identidad, del carácter, de la seguridad emocional,
Cada una de estas cosas es un mazazo al alma y al corazón. En mi caso personal, me tocó experimentar que me digan que era un inútil. Aunque me ha tocado en mi infancia, por supuesto, tener muchos episodios de pelearme con compañeros del colegio y lo que sea, pero en este caso puntual, un menosprecio que siempre en la infancia se me decía es que era un inútil, que no servía para nada. Alguna vez me dijeron, espero que estudies, más te vale que estudies, porque después no servís para nada, sos un inútil. ¿Saben? En una etapa como la niñez, una particularidad que tiene la infancia es que nuestros papás son nuestros héroes, así que le creemos lo que nos digan. Lo que nos digan, le creemos, porque no sabemos identificar de que eso es malo o es bueno. Lo abrazamos. Por eso son superhéroes para nosotros. Y yo me creí un inútil. Quien me conoce sabe que luego se volvió real. Siempre me costó hacer las cosas. Era de mi casa, mis hermanos, por ejemplo, Milton y Enzo acompañaron a mi papá en la carpintería, aprendieron el oficio, arreglaban las cosas en casa, menos Franco. Franco no sabía hacer de verdad, y lo recuerdo y hasta el día de hoy me pasa casi nada. No sabía hacer nada. Yo no arreglaba cosas, no aprendí el oficio de carpintería, me creí que era un inútil. Tan fue así, tan marcó mi vida, de tal manera marcó mi infancia que hasta el día de hoy, que he podido superar eso, por supuesto, pero todavía me sale inconscientemente al arreglar algo en casa, que también me cuesta mucho proponérmelo, pero cuando lo hago y lo arreglo, miro para los costados para decirme, bien, Franco, bien, y aplaudirme, autofelicitarme. Porque aunque los demás, puso un foco, pará, Franco, tampoco te agrandes. La satisfacción que yo siento dentro es muy grande. A veces en el trabajo logro hacer cosas y miro para los costados y me digo, bien. Porque aunque para los otros es algo simple, para mí significa mucho. Me costó mucho despegarme de la idea que yo era un inútil y que nunca, si no estudiaba, no iba a poder hacer nada. Eso marcó mi infancia. Eso junto con otras cosas que me tocó experimentar. Esto tal vez alguno más de uno se sentirá identificado, pero por ejemplo, no teníamos permitido en nuestra infancia llorar, no teníamos permitido hacer berrinches. Si nosotros llorábamos por no estar felices o conformes con una decisión de nuestros papás, llorábamos, pero a nosotros nos tocaba experimentar que nos reten, tal vez que nos peguen, por encima llorar por eso. ¿Alguna vez escucharon la frase, mirá que te hago llorar con razón, eh? Ahí tenías. Entonces, reprimíamos el llanto también. Reprimíamos expresarnos, manifestar nuestro dolor o nuestra desconformidad con alguna situación. Eh, Así que no solamente me tocó tener que abrazar esa declaración sobre mi vida, sino luego reprimir mis emociones, mis sentimientos, el expresarme. Eh, Algunos de mis hermanos también eh, pudieron, pude ver en sus vidas también lo mismo, ¿no? Esta sensación de sentir que no podíamos, además de llorar, ya por el hecho de que nos digan que no, que en la infancia pasa mucho, por supuesto. Luego llorar por no poder ir a la casa de un amigo, de un primo, que no nos compren eso, que queríamos ese juguete que queríamos. Pero además tampoco poder expresarnos, llorar o quejarnos porque nos digan que no.
porque también era motivo para que nos reten. Así que al hecho de creer que era un inútil, también se me sumó el hecho, lo que aprendí es que no podía expresarme. Y entendí en ese momento que mi palabra, que mis sentimientos no tenían mucho valor. Lo importante era lo que el adulto sintiera, no lo que sintiera yo. Así que crecí creyéndome un inútil y crecí creyendo que mi palabra y el expresarme no tenía mucho valor para los demás. Al día de hoy es algo con lo que lucho, me cuesta mucho defenderme. Pienso que inconscientemente, aunque luego puedo identificarlo, que siempre la opinión del otro es más valiosa que la mía, que es más importante. O que tal vez si me expreso puedo herirlo, ofenderlo o lastimarlo. Y me termino callando la boca. Y muchas veces paso situaciones en las que debería defenderme y no me defiendo. Y no defiendo a alguien más. Quien me conoce desde niño sabe que siempre esperé que alguien me hiciera las cosas. Mi mamá, por ejemplo, o mis hermanos mayores. Quien me conoce sabe que esto es cierto. Siempre me quedaba a un costado esperando que alguien me hiciera algo que yo necesitaba. Porque yo sabía que si empezaba a hacer eso, no me iba a salir, iba a fracasar, porque era un inútil. También quien me conoce desde niño sabe que nunca me defendí y que siempre necesité que alguien más saliera a defenderme, porque yo consideraba que mis sentimientos no tenían valor. Hace poco supe de una anécdota que nos contaba mi mamá, de que estábamos sentados en la iglesia con mi hermana Mara y mi hermana Melina, y ella nos había dado papeles y lápices de colores para dibujar. Y que una nenita venía y nos sacaba los lápices y nos sacaba las hojas para dibujar a mi hermana Mara y a mí. Y Mara y yo nos quedamos en silencio, así como con cara de perrito mojado. Entonces aparecía mi hermana Melina y la empujaba a la nena y le sacaba el papel y los lápices y nos volvía a poner los lápices en nuestras sillas y nos devolvía los lápices en las manos y yo decía, es de ustedes, dibujen. Nos defendía, se metía y nos defendía. No teníamos ni siquiera la estima, la seguridad, el valor para defendernos y decir, no, no me saques mis lápices, estoy pintando yo. Y me sorprendió esa anécdota, pero no me extrañó, porque así hay miles. ¿Saben? Otra cosa que los médicos, que la ciencia, que la medicina, que la psicología ha comprobado, es que la etapa de la niñez y de la infancia, eh, la confirmación o la demostración de que un niño está experimentando una infancia feliz y plena, es que es un niño que hace travesuras, que habla fuerte, que pregunta todo el tiempo, que salta, que se mueve, que no está quieto, que quiere ir a hacer esto, que quiere ir a hacer aquello, pero que destaca que preguntan mucho, que hablan fuerte, que no tienen problema de demostrar lo que sienten. Así que la infancia, si te toca ver o tal vez eras un niño introvertido, cerrado, perfil bajo, eso está denotando un niño que no está experimentando una infancia feliz, no está disfrutando de su niñez o de su infancia. Quiere decir que está reprimiendo su manera de expresarse. Algo en su casa que literalmente es sus papás, de alguna manera le están robando la alegría. Vos me puedes decir, no, pero, a ver, pero mi hijo no salió con esa personalidad. Miren, hay etapas para ser más introvertidos, para ser más cerrados. Hay momentos, tal vez depende de la personalidad de cada chico. Pero de 0 a 6 años, la niñez no es esa etapa. Si es un niño feliz, es un niño que salta, que juega, que hace travesuras, que hace preguntas, que grita.
Si ese niño no experimenta todas esas sensaciones, de alguna manera ya está manifestando que algo le está robando la alegría. Hace poco me tocó felicitar humildemente, de mi humilde lugar, como tío a mi hermana Mara. Porque mi hermana Mara me contaba que tiene a su hijo, que también soy el padrino, Ajax. Que Ajax es alguien que increíblemente no tiene problemas de manifestar sus emociones, sus sentimientos. Ajax le dice a la mamá, mamá, estoy muy triste. Tal vez Mara le pregunta, ¿por qué lloras? Estoy muy triste, extraño a mi perrito. Quisiera tener otro perrito. Mamá, estoy enojado porque esto y por aquello, no me gustó esto que hiciste. Mamá, extraño a mis compañeros de colegio. Mamá, quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello. Mamá, extraño mucho a mi compañerito y llora o se ríe. Y me cuenta que le sorprende cómo no tiene ningún prejuicio para manifestarse. Y digo, claro, ¿cómo tendría un niño un prejuicio para manifestarse? Ese es el punto. ¿Cómo podría ser que un chico tenga un prejuicio previo para expresar lo que siente? No tendría que ningún chico tener ese prejuicio, como Ajax. Así que le dije, Mara, que Ajax sienta tanta libertad en manifestarte todo lo que siente. Habla de un chico que tiene una estima sana, que siente una seguridad emocional en tu liderazgo sobre su vida, que siente la libertad de manifestar todo lo que siente, que es lo que al Franco de niño no le pasaba. Recuerdo que en la iglesia mi papá solían decirle, wow, tus hijos son muy sabios, muy correctos, muy obedientes, la verdad, porque nosotros somos 9 hermanos. Entonces a la gente le sorprendía ver muchos hermanos, chicos, acostumbrados a los chicos que sean traviesos y que salten y que griten y que pregunten y que molesten, todos sentaditos y correctos y en silencio. Wow, tus hijos son muy obedientes y correctos. Lo que la gente no tiene en cuenta y que uno se pregunta es, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que se está pagando para tener hijos obedientes y silenciosos y correctos? Yo puedo lograr que mi hija Constanza sea alguien obediente y silenciosa y, y que se quede quieta. Pero ¿cuál es el precio? Cuando digo cuál es el precio me refiero a lo que hemos hablado hace algunas noches atrás en el mensaje marionetas. La manipulación es un recurso que como padres, al ser líderes de nuestros hijos, también utilizamos. Claro, yo puedo usar el miedo, el decirle que va a cobrar, que la voy a fajar, que la voy a retar, que le voy a sacar esto, para lograr que se quede quieta, que no pregunte, que no grite, que no llore, que no se manifieste. El punto es, ¿a qué precio? ¿Qué estoy sembrando en las emociones, en la autoestima, en el corazón, en el carácter de mi hija? Claro, la manipulación consigue resultados rápidos, como hemos dicho. En este caso, la obediencia. Puedo lograr que mi hija me obedezca con solo mirarla, como hacía mi papá con nosotros. Con una mirada sabíamos que estaba enojado y nos quedábamos quietos. Así que yo puedo lograr tal vez lo mismo sobre mi hija, que es algo que a mí me genere, mi hija es obediente. Pero el punto es, ¿qué está causando eso en ella? ¿Qué estoy sembrando en mis hijos? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Cuál es el precio por conseguir que sean niños silenciosos y correctos hoy? Saben, ser padre es liderar. Así como en Marionetas hablamos del liderazgo sobre otras personas en la iglesia, como jefes en un trabajo, como líderes en una iglesia. Hablamos de que es liderar. Ser padres es lo mismo. Lideramos a nuestros hijos. Y un liderazgo correcto se sufre, se padece. ¿Por qué? Porque
lo que hace es permitir que el niño experimente su niñez como tiene que vivirla. Y eso, por supuesto, nos incomoda como padres. Pero igual que un líder correcto, verdadero líder, lo que está haciendo es experimentar incomodidad, pero sembrando en ese chico, en ese hijo, apostando al adulto que va a ser mañana. Voy de vuelta. Un verdadero líder, un liderazgo bien ejercido, lo que hace es ser incómodo. Nos incomoda en nuestra paternidad hoy, pero lo permitimos experimentar esa incomodidad, porque lo que estamos haciendo es sembrar, porque estamos apostando al potencial de nuestro hijo, que es cuando sea el adulto de mañana. Y pongo como ejemplo, cuando hablo en comodidad, digo, tal vez volvemos cansados de trabajar y, y no queremos seguir en casa invirtiendo tiempo sobre nuestros hijos. A Constanza le gusta salir a caminar, tomados de la mano. Le gusta caminar, caminar y caminar conmigo. Y a veces vuelvo cansado de trabajar y no quiero hacerlo. Pero lo que digo es que un verdadero liderazgo te incomoda, porque vos vos podrías decirle, no, no se sale a caminar, no, papá está cansado, se queda en casa. Por supuesto, lo lográs, te acomoda a vos, pero ¿a qué precio? ¿Qué causa en el corazón, en el carácter, en el vínculo, en la autoestima de mi hija? Así que yo me pongo incómodo al salir a caminar cuando estoy muy cansado, pero invierto en el carácter, en el corazón, en la autoestima, en las emociones de mi hija. Porque aunque yo la veo pequeña ahora, lo que estoy haciendo es apostar a que ella es una adulta sana y segura emocionalmente el día de mañana. Señores y señores, no somos conscientes del todo del impacto que significa nuestro liderazgo para nuestros hijos. No somos conscientes del impacto que es cada decisión que tomamos. Hace poco en Marionetas, en el mensaje Marionetas, les dije lo mal que hacía la manipulación a la hora de liderar. Y les conté que yo suelo cambiar a Constanza el pañal y Constanza no se queda quieta y cuando la acuesto en la cama se levanta y empieza a correr y a saltar y está en cola y la tengo que agarrar y traer para poder cambiarle el pañal. Y eso me lleva tiempo. Así que hace poquito me pasó de hacer lo que dije que no iba a hacer, que es manipularla. Le conté a mi esposa Noelia, le dije, estaba muy cansado, llegué a trabajar muy agotado y no quería, por el cansancio que tenía, esperar a que ella hiciera todo eso que hacemos, que jugamos y nos divertimos y la corro. Y le dije, si no venís acá a cambiarte, me voy. Así que ella siguió jugando y lo hice. Se puso a llorar, volví, me abrazó la cara, me besó la cara y muy triste me dijo, papi, le dolió en el alma que yo me fuera. Y le dije a Noelia, nunca más me permitas que vuelva a hacer lo mismo. Pude ver su dolor al usar la manipulación. Sintió que, claro, después la pude cambiar, porque le dolió que papá se fuera y la dejara sola. Y ustedes dicen, no lo va a recordar. Ese es el punto. Cada decisión que tomamos impacta en un corazón que es cemento fresco. Le dije a mi esposa, nunca más permitas que aunque esté cansado vuelva a manipularla. Esa emoción le ganó a todo mi cansancio. Saben, hay una nueva corriente de crianza que se llama crianza respetuosa, que va en un canal diferente con la crianza conservadora, que es con la que todos hemos crecido. La crianza respetuosa lo que hace es justamente respetar los tiempos de la infancia y de la niñez respecto a las decisiones que los chicos
darles libertad con el pañal, con la teta, con la mamadera, que es todo lo contrario a la crianza conservadora con la que todos crecimos, o la mayoría, que es a los 2 años se le saca el pañal, al año se le saca el chupete, a los 2 años se le saca la teta, punto. La crianza respetuosa lo que dice es que el niño va a dejar todas esas cosas cuando esté emocionalmente listo. La crianza conservadora dice que a determinado tiempo se le saca el pañal, se le saca la teta, se le saca la mamadera. Lo curioso es que lo que hacemos en la crianza conservadora es forzamos al bebé, forzamos al niño a cambiar a la fuerza un hábito que nosotros mismos le creamos, se lo sacamos a la fuerza, sin ninguna explicación y sin tener en cuenta las emociones del bebé, del niño. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy creímos que no lo recuerda. No tenemos en cuenta sus emociones, es un bebé. Lo que importa es nuestra comodidad. La plata que estamos gastando en los pañales, la plata que estamos gastando en la mamadera, la incomodidad que es que duerma con nosotros. Entonces buscamos nuestra comodidad, sin importarnos las emociones del bebé, del nene. Pero ahora sabemos que cada decisión impacta. Cada decisión emocionalmente en su estima, en su carácter, en su corazón, hace una huella. Nosotros queremos que el bebé se adapte a nuestro mundo, en vez de nosotros, siendo los adultos, adaptarnos al mundo del bebé. Voy de vuelta. Nosotros queremos que el bebé, el niño se adapte, nuestro hijo se adapte a nuestro mundo de adultos, en vez de nosotros adaptarnos al mundo de nuestro hijo. ¿No les parece absurdo? Pero ¿se lo habían preguntado alguna vez? Hace poco hablábamos con Juan en casa y le contábamos que Constanza duerme con nosotros en la cama al lado. Normalmente se usa mucho en la crianza conservadora es que a tal edad, punto, que empieza a dormir sola, de pronto. Lo que yo les decía, durmió, tiene 2 años de vida, en los 2 años de vida durmió con nosotros y de un día para el otro, en la crianza conservadora, de un momento para el otro queremos que lo que no hizo nunca en su vida, en un día para el otro lo aprenda y haga caso y empiece a dormir sola. La crianza más respetuosa lo que hace es ofrecerle la opción de que empiece a dormir sola sin restringirle la posibilidad que siga durmiendo con nosotros. Lo que hace es apostar a la construcción y a la seguridad emocional de nuestros hijos para que, teniendo la posibilidad de dormir solos, en algún momento ellos tomen la decisión y lo hagan solos, estando seguros. Juana nos decía, tal vez, si vos no le das la opción, tal vez no se vaya nunca de la cama. Pero lo que la crianza respetuosa dice es que, sintiéndose tan seguro emocionalmente, tan contenido por sus papás, al contrario, ya no tenga la necesidad de seguir durmiendo con sus papás y sienta que necesita su independencia y su autonomía y quiera empezar a dormir sola. Porque la contención emocional no sea un faltante para ella. Pero ¿qué hace esta modalidad de crianza? Invierte, apuesta al futuro, al adulto de mañana, no a hoy, no a tu comodidad. No apuesta a tu comodidad como papá, apuesta al adulto que va a ser tu hijo mañana. Y eso incomoda. No somos conscientes del impacto que genera cada decisión. Vuelvo a preguntar, ¿yo puedo lograr que Connie duerma sola en su cama mañana? Sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué siembro en mi hija? ¿Qué sembramos en nuestros hijos? ¿A qué precio? Instruye al niño en su camino. ¿Saben? Esto no quiere decir que no haya límites. Por supuesto se les ponen límites a los hijos. Y por eso lloran y gritan y se manifiestan. Y yo a Connie la dejo llorar lo que tenga que llorar.
Porque si hay algo que quiero es que ella entienda que puede expresarse, que sus sentimientos y sus emociones y su opinión vale, es tan válida como la mía. Ahora, yo no voy a cambiar mi opinión. Si no puede comer chocolate, no puede comer chocolate. Pero, si ella quiere llorar, que llore. Porque ella tiene que entender que su opinión vale. No solo puede hacerlo, tiene que entender que su opinión y que sus sentimientos tienen valor. Y no como le pasó a Franquito. Insisto con esto, apostamos a nuestra comodidad, pero esta manera de ejercer nuestra paternidad, este liderazgo, apuesta a nuestros hijos, al adulto que serán mañana. Porque el adulto que sea mañana no tendrá que sanar los patrones que podamos sembrarle hoy. No me falta mucho para este mensaje. Señoras y señores, quiero contarles esto. Mi etapa del año favorita era la Navidad cuando yo era chico. Porque la Navidad era la única ocasión y el año nuevo en que mi papá abrazaba. Las fiestas cuando brindábamos y se hacían las 12 de la noche, era la ocasión, la única ocasión en todo el año que mi papá abrazaba. Tal vez en algún cumpleaños, pero recuerdo cumpleaños en que no. Pero por alguna razón las fiestas, la noche buena, a las 12 de la noche, después del brindis él abrazaba. Así que las fiestas para mí eran mi momento favorito, porque podía recibir un abrazo de mi papá y solamente en esa ocasión. Para algunos otros era los regalos, para mí no. El regalo de las fiestas para mí era el abrazo de mi papá. Recuerdo que mi papá solía decir, ustedes no se dan cuenta y no lo saben, pero yo les demuestro mi amor trabajando y trayendo el plato de comida a casa. Y hoy que soy papá lo entiendo. Entiendo lo que mi papá se refiere, porque cuando trabajo y estoy cansado y agotado, pienso en Connie, pienso en Noelia que están en mi casa y recobro fuerzas. Y hoy entiendo lo que mi papá me decía. Pero ese Franco, de 6 años, de 7, de 5, no tenía idea lo que papá estaba diciendo. No vinculaba, no entendía nada. No entendía qué tenía que ver su amor con que traiga el plato de comida a casa. Les aseguro que el Franco de 5 años hubiese ido a la cama un montón de noches sin cenar para cambiarle a papá el plato de comida por un abrazo. Se los aseguro. Cientos de noches me hubiese ido a la cama sin cenar a cambio de un abrazo. Hace unos años me tocó hacer un ejercicio psicológico dinámico en el que me hicieron notar que yo tenía un prejuicio. No digo que sea malo, pero me hicieron notar que a través de ese ejercicio yo tenía inconscientemente un prejuicio y es que tengo preferencia por las mujeres en un contexto por sobre los hombres. Y no me refiero, por supuesto, a lo sensual, a lo sexual, a la seducción en cuanto al vínculo, sino un vínculo más que todo emocional. El ejercicio me hizo notar que yo tenía un prejuicio y es que ante cualquier contexto yo prefiero la compañía de las mujeres antes que de los varones. ¿Pueden creer? Eh, Luego me explicaron, después de hacer ejercicio, que se debía esa preferencia, ese prejuicio inconsciente, ese patrón que yo tengo, o tenía o tengo en la mente, se trataba de la relación que tengo con mi mamá. La relación de contención y de amor y de afecto hizo que mi subconsciente creara una preferencia por sobre las mujeres antes que los hombres. Cuando yo era niño, otra cosa que me pasó una vez, este Franco que se creía un inútil y que, y que creía que su palabra no tenía valor, una vez lloraba
porque uno de mis hermanos se burló de mis dibujitos que yo había dibujado y me puse a llorar muy amargamente. Por supuesto, yo no lloraba porque mi hermano se burlaba de mis dibujos. Ese Franco, ese fue el motivo por el que empecé a largar lágrimas, pero en realidad era un Franco que sufría por adentro, que lloraba porque tenía una tristeza muy grande, porque tenía una estima dañada, porque no se creía importante, porque le dolían muchas cosas en su corazón. Era un Franco con la autoestima golpeada, triste, angustiado. Así que el detonante para que me llorara fue la burla de mi hermano, pero yo lloraba porque en realidad lo que lloraba era mi corazón. Así que fui a dormir, me fui a llorar a mi cuarto, a mi cama. Este Franco habrá tenido unos 6 años aproximadamente y apagué la luz del cuarto. Recuerdo que mi mamá pasó y con su superpoder de heroína pudo oír mis lágrimas aún en la oscuridad y retrocedió de su cuarto, encendió la luz y me vio llorando. Tal vez ella no lo recuerda, por supuesto, es lo más probable. Me preguntó qué me pasaba y le dije que uno de mis hermanos había burlado de mis dibujos y que estaba muy triste por eso. Mamá me secó las lágrimas de los ojos. Me dijo que mis dibujos eran preciosos y me abrazó. Mamá creyó que esa noche ella secaba las lágrimas de mis ojos. Lo que ella no sabía es que lo que secaba eran las lágrimas de mi alma, que lloraba. Ella creyó que me abrazó a mí, pero lo que abrazaba era mi corazón, en pedazos. Y sus manos repararon mi corazón, me abrazaron. Tal es así que recuerdo la noche como si fuera ayer. Y hoy Franco tiene casi 30 años y ese Franco tenía 5. Cada decisión que tomamos impacta la vida de nuestros hijos. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es amar también a nuestros esposos y nuestras esposas. Cuando mi mamá estaba mal, yo estaba mal. Cuando mis papás se peleaban, yo me dolía por ellos. Alguna vez recuerdo que mi papá se había enojado porque no le gustó la comida que había hecho mi mamá. Yo recuerdo que me dolió mucho la situación porque yo le decía, me moría por decirle a mamá, pero si este plato de fideo está bárbaro, este plato de fideo con carne picada está hermoso, pero quiero 3 platos más, pero de verdad. Pero tampoco me animé a decirlo, por supuesto era en medio de la pelea, pero lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es amar a su mamá o a su papá. Porque cuando le fallamos, en este caso, en mi caso a mi esposa, le fallo a mi hija. Cuando lastimo a mi esposa, lastimo a mi hija porque es su mamá y ella la ama. Y ver que nosotros nos amamos también conforma en su estima, en su concepto de la familia, de lo que es una mujer, de lo que es un hombre, de lo que es su papá. Un modelo ideal como Dios quiere. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es amar a su mamá o a su papá. Pensamos que son 2 cosas, pero es una sola. En mi caso personal, yo, aún con todas estas cosas, perdoné a mi papá las cosas que me dañaron o me lastimaron. Y eso me permitió librarme de mis patrones, de librarme de los patrones que yo repetía. Para ir terminando, una de las cosas que me ayudó a poder sanar fue cuando conocí su historia.
cuando entendí lo que él había experimentado y cómo lo que la paternidad que él ejerció fue solamente los patrones que él repitió de la paternidad nula que él le tocó experimentar. Alguna vez contó que tenía 10 años, 9 años, vivía en Corrientes, empedrado en medio del campo, en la oscuridad absoluta, una noche de lluvia, de frío, oscura, y que en medio de la noche su mamá estaba a punto de dar a luz a uno de sus hermanos. Y como era campo en los años 70, no había comunicación, no había nada, él no tenía papá y lo mandó a él que vaya al centro de la ciudad, del pueblo, a buscar a la partera. Y mi papá contó que en medio de la noche salió corriendo, tenía tan solo 9 años tal vez, y en medio de la noche, de la oscuridad, de la lluvia, del frío, descalzo, en el barro, tuvo miedo. Y él contó que miró a la luna que se veía y que al mirar para el cielo pensó, Dios, no sé si sos real, no sé si estás ahí o no, pero si estás ahí, ayúdame. Dios me permitió ver a mi papá y entender el niño que le tocó experimentar una infancia dura, sin afecto, sin amor, sin abrazos, sin un papá y una mamá por tener varios hermanos y trabajar por ellos ausente. Y eso me permitió ver y entender su vida y poder perdonarlo. Les aseguro que estoy terminando este mensaje, pero quiero decirles esto, compartirles lo que Dios me dijo que les diga. Miren, Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios quiere sanar las heridas de tu corazón. Y Él sabe lo que te tocó experimentar. Jesús también fue un hijo en esta tierra, fue un humano. Y a través del libro de Hebreos nos dice cómo Jesús puede compadecerse de lo que nos toca experimentar, sufrir y padecer. Que Él te entiende, que Él ve tu corazón, que Él ve tu dolor, las cosas que marcaron tu infancia y tu carácter para siempre. Lo importante también es, una vez que nosotros reconocemos estos patrones, es abrir la mente, renovar nuestra mente y estar dispuestos a cambiar los patrones que se repiten en nuestra mente, nuestras fortalezas mentales, nuestras estructuras mentales, romperlas. Yo siempre me gusta decir y digo, una cosa es tener la verdad o tener la razón. Están quienes buscan tener la razón y están quienes buscan tener la verdad. Por último, lo último que quiero leerles y regalarles esto que Dios me dijo que les diga en esta noche, está en el libro de Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Me despido con esto, quiero regalarte esto que Dios me dijo que te diga en esta noche. Él es un Padre eterno y es un Dios que viene de la eternidad.
que hay eternidad antes que nos haya creado y hay eternidad después. Así que, aunque vos hoy te mirás al espejo y ves un adulto con responsabilidades, con un trabajo, con hijos, con cosas por hacer, ves un adulto con barba, con pelo largo, siendo una madre, siendo un padre, y ves el traje de la adultez sobre tu vida, el tiempo pasó para vos, pero no para Dios. Quiero regalarte esto que Dios me dijo que te diga. Dios te sigue viendo como ese niño, como esa niña que algún día miró al cielo como mi papá y preguntó y dijo, si estás ahí, ayúdame. Ese niño o niña que le tocó experimentar una infancia cruda, dura, donde las decisiones tal vez de tus padres marcaron tu infancia y tu carácter para siempre. Dios quiere que ejerzamos un liderazgo totalmente consciente del impacto que es para nuestros hijos, pero antes quiere hacerte saber que Él es tu papá, que te espera con los brazos abiertos y que aunque vos hoy sos un adulto, Él sigue viéndote como su niño, como su niña. Él no dejó de verte como ese niño que un día miró al cielo y que un día le pidió ayuda sin saber que Él estaba ahí. Él te dice que es tu papá y que te espera con los brazos abiertos, que vos sos su niño, su niña de sus ojos. Bueno, amados amigos y amigas, muchas gracias por conectarse hoy, por escuchar este mensaje, El Patrón. Hermoso mensaje, Franco, muy edificante, muy tremendo, la verdad. Bueno, recuerden que pueden volver a escucharlo por YouTube y que lo pueden compartir a alguien que sepan que va a bendecir su vida. Si nos despedimos y nos encontramos el lunes que viene, ¿verdad, Franco? El lunes que viene, Juana. Chau, chau, gente. Que tengan buena semana.